fortalezas. Derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas. En los próximos minutos, a través de estas ondas radiales, seremos testigos del extraordinario poder de Dios. Estamos a punto de iniciar con tiempos de alabanza, escuchando una poderosa palabra de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios y comencemos derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Derribando fortalezas. Comenzamos. Comenzamos. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. Esta vez y con el anterior incluso y con este sentí que Dios me lo mostró muy palpablemente. Entonces fue de bendición para mí y sentí que fue de mucha instrucción. O sea, como que si Dios me hubiera dado no siempre lo hace así, pero sentí como que si me hubiera dado una lista de pasos para que yo pudiera reaccionar a ciertas situaciones que estaba pasando y que yo no sabía qué hacer y que obviamente estaba actuando totalmente mal y totalmente contrario y totalmente contrario a lo que la palabra dice. Entonces, el tema, bueno, primeramente saludar a todos los que nos están escuchando, a nuestra hermanita Marta, Sarita siempre se acuerda de la hermanita, de Laura, de Misael, de Daniel y de su hijito Ismael. Que Dios los bendiga, hermanos, y de mucha bendición para nosotros. También a todos los demás que nos están escuchando, que Dios los bendiga. Esperemos que sea de bendición este tema. Y yo no sabía cómo ponerle, sino que platicando con mi mamá sobre estos versículos, yo le decía, oye mami, ¿qué crees? Estaba leyendo Mateo, pero como que esta frase venía a mi mente y todo salió porque en y es lo que más me llama la atención, que no recuerdo en qué publicación en Facebook o en internet leí sobre cuando Jesús habla a los judíos y les dice que cuando alguien les pide llevar su carga una milla, les dé una milla más, lo lleven una milla más, pero explicaba el contexto y las leyes que se daban en ese momento. Entonces eso como que primero despertó mi curiosidad, porque sentí algo que estaba pasando en mi vida. Entonces, y no puedo decir que lo empecé a buscar e investigar porque no es cierto, pero Dios de alguna forma empezó como que a ir metiendo ese tema, y no solo metiéndolo, porque yo creo que todos aquí podemos identificar cuando en alguna prédica o a veces cuando estamos leyendo sentimos que Dios nos manda a hacer algo, como algo típico, ama a tu prójimo y ama a tu enemigo, ¿no? A veces peleamos con alguien y leemos justo eso de ama a tu enemigo y sabemos que Dios nos está diciendo por lo que acaba de pasar. Bueno, pues así fue Dios en estas últimas semanas, pero también como que empezó a explicarme el contexto y me salían publicaciones e información sobre este contexto, y incluso leí, no lo puse aquí, pero leí una publicación sobre las diferentes leyes que hay en la Biblia, y no me refiero sí es a los 10 mandamientos, pero es más bien como una clasificación de ellas, y hablaba sobre una ley moral, sobre una ley divina y una ley como
como de gobierno, o sea, como la ley que nosotros tenemos acá, ¿no? Como una constitución, algo así. Y esa ley hablaba sobre que la ley que tiene cada país, cada estado, que tenía cada reino en ese entonces, ¿no? Como la que tenemos ahora. Y yo me acordaba de eso porque, bueno, pero antes de mencionar por qué, estaba la ley moral, que es la de, pues, no matarás, no robarás, y que son leyes que incluso son éticas para el mundo, o sea, no es algo que se quede solo en el ámbito cristiano ni bíblico, sino es algo que incluso se plasma en la Constitución o en los derechos humanos también. Y luego está la ley, la divina, la moral, y bueno, esas son las tres de gobierno. Entonces, en esta parte de la ley que se da entre los países o los gobiernos y todo eso, está la ley civil, perdón, se llama ley civil. Entraba esa parte de que nosotros pagáramos al que nos había ofendido u oprimido como nos habían hecho. Y aquí es donde quiero entrar y donde se basa el tema, que es Una Milla Más, que está basado en Mateo 5. Primero era del 5:38 al 42, y luego leyendo incluso todo el contexto, explicaba y se ve cómo incluso está relacionado con el 43 al 48, porque aquí cuando cada uno lee su Biblia, cuando empieza en el 38 vemos que dice, o bueno, en la mía sí dice, y chequé otras, pero decía la ley del talión enmendada, y en otras igual Reina Valera dice la venganza, o Jesús enseña sobre la venganza. Y cuando empieza en el 43 dice la ley del amor. Entonces son como divisiones, y como están estas divisiones, uno creería que habla de temas diferentes o que no están relacionados, pero en realidad estas dos porciones, y yo me imagino que las de atrás y todo, está totalmente relacionado y ligado el uno con el otro. Entonces, cuando yo leía sobre la ley civil, y por ejemplo cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés empezaba a dar las leyes, decía que los israelitas iban a pagar ojo por ojo y diente por diente. Incluso dice pie por pie, mano por mano, quemadura por quemadura, pero eso lo vamos a ir leyendo más adelante. A lo que voy es que yo incluso pensé y dije, porque siempre fue un conflicto en mí leer esta parte del Antiguo Testamento, del Pentateuco, que dice eso, que sí vas a pagar conforme te hicieron. Y luego Jesús decía, pero yo os digo, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Y yo decía, ¿cómo puede relacionarse esto? ¿Cómo puede ser congruente? Porque pues la Biblia no se contradice, y pareciera que Jesús está diciendo todo lo contrario a lo que dice el Antiguo Testamento, que es la Biblia, es la palabra de Dios, es inspiración de Dios, y si está ahí es porque pues Dios lo está diciendo, ¿no? Pero en esta primera publicación que yo leí explicaba que esa era una ley civil. Y antes de comenzar más, quisiera que, si ustedes gustan, pero pues sería lo recomendable, que vayan a su Biblia y busquen Mateo 5, y vamos a leer del versículo 38 al 48. Y dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Es donde les decía, y podemos encontrar, o bueno, las Biblias que tienen concordancia, viene que está en Éxodo 21:24, Levítico 24:20 o Deuteronomio 19:21, y no son los únicos, pero más adelante vamos a leerlos. Luego prosigue: pero yo os digo, es donde pareciera que contradijera lo que se dijo en la ley o en la Torá o en el Antiguo Testamento. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Incluso aquí también encontramos la concordancia de más versículos donde está en Levítico 19:18 o Deuteronomio 23:26. Y continúa diciendo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el versículo sobre el cual nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy, porque pues fue de muchísima bendición para mi vida. Les digo, Dios ya lo venía hablando, pero cuando empecé a desarrollarlo fue como que me lo empezó a explicar más detalladamente, porque no es difícil de entender esta parte. O sea, lo general es que amemos al enemigo y es lo que más nos cuesta. Pero con respecto a lo que les decía de que del versículo 38 al 42 habla sobre la ley del talión enmendada, es una ley que existe entre los judíos y ellos así la conocían. En el original dice lex la talinoinis, algo así, y significa la ley de la talión enmendada o ley de retaliación o de venganza. Por eso les decía que están así los títulos en las Biblias. Esta ley consistía o hacía el intento de asegurar una justicia y evitar la venganza o limitarla. ¿A qué me refiero con esto? A que si una persona, por ejemplo, así no dice ojo por ojo y diente por diente, si una persona hería a otra persona y lastimaba su ojo, supongamos que lo pierde, que tuvieron que extraerlo o que ya no iba a poder ver, entonces la persona herida podía lastimarle el ojo a la otra persona. Por eso les hacía la referencia de que esta era una ley civil y tenía el objetivo y el propósito de que aquella persona que fue lastimada no lo matara, por ejemplo, o no desfigurara toda su cara. O sea, que a la hora de cobrar como esa venganza no tomara más de lo que a él se le había hecho, sino que fuera exactamente lo mismo, ¿no? Ese era el objetivo de esta ley, aunque no hablaba sobre algo totalmente amoroso, por ejemplo. Era como que una conciencia que eran humanos y que somos humanos, y que en ese tiempo ellos se iban a enojar así como ahora. Entonces, para evitarlo, está bien, te hicieron algo, bueno, tú puedes hacerle lo mismo, pero no te puedes pasar de eso. Ese era el objetivo de esa ley, y esa es la razón, o así lo entendí yo, de por qué encontramos estos versículos en la Biblia, que los vamos a leer. Eran literal, en eso era en lo que consistía esta ley. Por ejemplo, lo encontramos en Éxodo 21, 23 al 25, donde dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. A esto se refiere a que no podían hacer más de lo que se les había hecho. Y hay muchos otros versículos. Está Levítico 24 del 19 y voy a leer hasta el 22, donde dice: y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro. Tal se le hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Incluso esta ley se aplicaba a los extranjeros, pero ni con los extranjeros se abusaba de esta ley, sino que tenía que ser exactamente igual como si se tratara de un israelita.
También tenemos Deuteronomio 19:21 y dice: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, todo esto suena demasiado como agresivo o grotesco, pues, pero sí se hacía y era algo que estaba permitido en ese entonces, pero el objetivo era que no se propagaran, o sea, que no excedieran en esa venganza. Ahora, yo entendí cuando estaba leyendo esto que no es que Dios lo viera como algo bueno, pero es como que cuando un papá le dice, bueno, pues, o sea, ya, o sea, como que, pues no te puedo hacer entender que tienes que amar y perdonar y soltarlo, entonces puedes hacer esto porque pues hasta cierto punto sería lo justo, pero no te puedes exceder más, pero sería mejor si no lo hicieras, algo así. Eso es la forma en la que yo lo entendí. Entonces, esta ley, es como les decía, evitaba que se cobrara más de lo que se había perdido o de lo que se había ofendido. Y una persona podía buscar venganza con la otra que le hizo el mal, sin importar el estatus. O sea, si alguien rico, por ejemplo, leíamos que si alguien mataba a un animal, pues tenía que restituirlo con otro animal. Entonces, si una persona rica había matado al animal de una persona pobre, esta persona pobre podía reclamar ya sea el animal o incluso si lo había herido físicamente, él podía herir a esa persona rica de la misma forma. En esta parte no se hacía discriminación, no tanto de hacer menos, sino como que no se hacía diferencia del estatus social, sino que era igual para todos. Entonces, eso es como el contexto de esta ley y era como que el límite de lo permitido. Pero cuando Jesús nos dice en el versículo 39, pero yo os digo, es como que nos está diciendo, ok, sí era lo permitido, pero había algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, Jesús estaba yendo en contra, del deseo de los judíos de expulsar a los romanos por la opresión que estos hacían hacia ellos, porque ellos estaban bajo esa opresión romana. Los romanos ejercían todo este dominio, opresión y reinado sobre los judíos, y pues ellos no podían hacer ni decir nada porque entonces o los mataban o los arrestaban o los golpeaban. Entonces a eso es lo que se refiere cuando él dice, mas yo os digo, no resistáis al mal. Eso es lo que dice otra versión, y en la que nosotros tenemos decía, no resistáis al que es malo. O sea, que había algo mucho más profundo y mucho más allá de lo que estábamos viendo en este contexto de lo válido, ¿no? De lo permitido. Y el término que se usa en el original cuando dice no resistáis se llama antistenai, y ese término es utilizado para hablar sobre cosas legales y da a entender que entre cristianos debemos resolver los problemas pero sin pleitos. Y este versículo, que es 1 de Corintios 6 del 1 al 7, me gustó muchísimo porque hacemos todo lo contrario. O sea, hacemos, y cuando digo todo lo contrario, o sea, quiero decir que lo hacemos mal, y lo voy a leer. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, o sea, de los que no creen en Cristo, y no delante de los santos, que es de los que sí creemos en Cristo? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que no son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que no pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados?
Entonces, lo que quiere decir, o una paráfrasis de esto, es como que Pablo les está diciendo: se pelean entre ustedes, y no solo se pelean, sino que lo hacen frente a los que no creen en Cristo. Y no solo eso, piden que ellos que no creen en Cristo resuelvan ese conflicto. Es como que si tuviéramos un disgusto entre mi mamá y yo, y voy con mi vecina y le digo: a ver, vecina, ¿sí o no que yo tengo razón y ella está haciendo mal? Ella no conoce a Cristo, ella no tiene principios bíblicos, y esto, o sea, puede que tenga una buena concepción de esto, pero nosotros ya no nos regimos de acuerdo a la ley moral de los que no conocen a Jesús, sino que nuestra ley moral es la Biblia y lo que dice la Biblia. Entonces, eso es lo que está diciendo. O sea, se están peleando y le piden al amigo, al primo, o incluso a la mamá o al papá que no tienen a Cristo, que les ayude a resolver ese conflicto. Entonces ellos, y a mí me pasó muchas veces incluso en la escuela, decirle: a ver, no sé, Anita, ¿sí o no que yo tengo razón? Entonces ya Anita me decía: no, sí, Caro, es que eso y esto y lo otro. Pero ella me lo decía de acuerdo a lo que había aprendido, de acuerdo a lo que había visto en su vida, en su familia y en muchos otros contextos que no son bíblicos. Entonces Pablo está diciendo que esto es vergonzoso para nosotros, que nosotros, siendo cristianos, conociendo la palabra y sabiendo que Dios nos dice que podemos resolver las cosas de una forma diferente, en lugar de ir a la Biblia, vamos con los que no conocen a Cristo. Por eso aquí dice que lo dice para vergüenza, y que lo hacemos delante de los incrédulos, no solo frente a ellos, sino pidiéndoles como su opinión para resolver este conflicto. Y es una exhortación fuerte para nosotros, porque pues deberíamos tener, y es lo que dice, deberíamos tener la capacidad de poder resolverlo. Obvio, no por nuestras fuerzas ni por nuestra sabiduría, pero sí porque tenemos la palabra de Dios, y ahí podemos encontrar una respuesta y también poder resolver ese problema. Luego, en la otra parte del versículo 39, donde dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, y aquí va la segunda parte, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta parte, cuando estaba leyendo como el contexto, sí me impactó un poquito, porque aquí explicaba que si la persona era golpeada con la mano en la mejilla derecha, quería decir que la otra persona lo estaba golpeando con la mano izquierda. Y por lo que entendí, en ese momento de la historia, y para los israelitas, ellos tenían cuando iban al baño, se limpiaban con la mano izquierda, o sea que golpeaban la mejilla derecha a propósito, usando la mano izquierda, ¿no? Como que usando lo vil, lo que nadie quiere tocar, y con eso están golpeando tu cara. O la otra era que lo estaban golpeando con la parte que vemos nosotras de arriba de la mano, ¿no? Donde están las uñas. Y eso denota una acción aún más violenta, o con más ira, o con más enojo, ¿no? Incluso es más ofensivo para el que está recibiendo esa cachetada o ese golpe, ¿no? O también podría ser un golpe con el puño. Entonces, cuando Cristo dice, por eso me impactó esto, que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, le estaba diciendo a los israelitas que fueran en contra, totalmente en contra de su instinto natural. Y no solo de ellos, o sea, es un instinto natural de nosotros, que si nos golpean, reaccionar no solo con la mirada, sino hasta con el cuerpo, ¿no? O sea, como que rápido nos volteamos y ya estamos alzando la mano para devolver el golpe. Y esto es un mandamiento que va totalmente en contra de la forma natural en la que nosotros podíamos reaccionar. Entonces, lo que Cristo quiere decirnos aquí, y a lo que nos manda, y de acuerdo a lo que nos dijo, es igual a no tratar de mantener nuestro honor, como esta parte de nuestra dignidad, por medio de la venganza, que es lo que decía el versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo. O sea, si era lícito, si era permitido, o sea, podíamos llegar hasta ese punto, pero Él nos está diciendo que no intentáramos defender esa dignidad o ese honor nuestro que había sido ofendido con la venganza. ¿Cuál era la venganza? Regresarle la cachetada.
con la mano izquierda también, no decirle, pues tú me diste con esa mano, pues yo también te puedo dar con esa mano que nadie quiere tocar, ¿no? Algo así. También lo que él nos está enseñando es que debemos ser vulnerables en lugar de regresar el golpe. O sea, en el mundo no vemos eso. Nadie muestra vulnerabilidad cuando nos ofenden y nadie muestra vulnerabilidad cuando nos están agrediendo. Al contrario, nos ponemos de una forma retadora. Si no regresamos el golpe, nos ponemos de una forma retadora de que, a ver, pégame otra vez, ¿no? Algo así. Es algo normal y Jesús nos está diciendo que hagamos totalmente lo contrario. Y yo puedo entender perfectamente que es lo más difícil porque es humillante. O sea, para el mundo hacer eso es algo humillante, pues, pero eso es lo que Cristo pide de nosotros. Y la otra razón es dar ejemplo o dar testimonio de quiénes somos hijos de Dios. Estamos aprovechando ese momento para evangelizarlo, para dejar ver nuestros valores cristianos, que en este caso es amor, procurar la paz. Todo ese tipo de cosas estamos haciendo, estamos demostrando cuando nosotros no tomamos venganza, no respondemos de la misma forma y mostramos vulnerabilidad. El verso 40 dice: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Entonces esto es como que al que nos quiera poner pleito, así empieza, creo, así, al que quiera ponerte a pleito, o sea, al que quiera venir a pelear con nosotros y decirnos como que dame lo que tienes ahí, ok, te lo doy, pero también te doy esto, ¿no? Y yo hace unos días venía pensando y dije, o sea, Señor, entonces supongamos, ¿no? Yo venía haciéndome un contexto, una escena en mi mente. Si alguien me asalta y me pide mi teléfono, le doy también lo que me está, o sea, el dinero que traigo. No sé si sea así, pero pues eso es lo que yo pensé y tal vez podría ser un ejemplo, ¿no? Pero aquí cuando el versículo 40 y cuando Cristo dice que al que quiera quitarnos la túnica, dale también tu capa. Cuando dice túnica, el original dice chitona, que quiere decir camisa. Esta prenda era la que iba pegada al cuerpo. Pegada no quiere decir tallada, sino que era tal cual como si nosotros lleváramos una camisa puesta. Es como que nos piden, dame tu camisa, y bueno, pues se la tenemos que dar. Y luego dice, dale también la capa, que quiere decir imation. Esta capa era como un saco que iba sobre esa túnica y ambos eran largos, ambos llegaban a los tobillos, creo. Entonces, imagínense si Jesús les decía, dale la túnica pero dale también la capa. Le estaba dando ambas prendas y la persona se iba a quedar desnuda, literal, totalmente desnuda. Entonces, Jesús estaba yendo mucho más allá de lo que incluso naturalmente podríamos dar, y va pues en contra de nuestra naturaleza humana, ¿no? Entonces, lo que más me impactó, porque yo solo había leído lo de la milla, pues hasta este momento yo solo seguía con camina una milla más. Entonces cuando yo empecé a leer el contexto de todos estos versículos, sí me impactó, porque era una acción legal el pedirle la camisa a alguien. Por ejemplo, alguien, creo que esta era una ley entre los israelitas. Entonces un israelita podía llegar a pedirle, oye, ¿sabes qué? Y esto era por necesidad, o sea, no era de que dámela porque quiero, no, sino que incluso podemos leerlo en Deuteronomio. Habla de este contexto de que si un israelita llegaba y le pedía la túnica a otro, él tenía que dársela. Era una ley, y aunque la persona que lo pidiera no le exigiera, el otro estaba obligado a dársela para poder ayudarlo. Y esta ley o este fundamento, versículo, podemos encontrarlo en Deuteronomio 24 del 10 al 13, donde dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. O sea, que no iba a ir a su casa y meterse y recoger lo que había prestado, sino te quedarás fuera. Y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. O sea, que iba a esperar a que le devolvieran lo que le había prestado. No estábamos hablando de que
él estaba exigiendo la camisa al otro, sino de que tal vez la necesitaba y se la pidió y tenía el derecho de esperar afuera de la casa, esperar a que se la regresaran. Luego dice, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo su prenda. O sea, tú pediste prestado esa prenda, pero el que te la prestó no tenía otra, es pobre, no tiene dinero. No puedes ser inconsciente y quedarte con ella toda la noche. Pero luego dice, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga. O sea, como que si por alguna razón no se la pudiste entregar antes de que oscureciera o antes de que terminara el día, lo primero que vas a hacer cuando amanezca es entregarle lo que le pediste prestado. Y continúa diciendo, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante del Señor tu Dios. O sea, era algo permitido, no estaba mal ni mal visto, pero bueno, al menos así entendí yo. Si alguien más aquí sabe algo sobre este contexto, también puede ayudarnos a entenderlo. Pero aquí dice, si alguien te la pide, tú dásela. Y quiero pensar que también fue un poco ofensivo para los judíos en ese momento cuando Jesús lo dijo, porque probablemente los romanos también hacían eso, no le pedían esas cosas a los israelitas. Entonces era como que dame, si alguien llegaba y le decía dame tu camisa o dame tu túnica, tú se la dabas y luego le decías igual que con el dinero, ¿no? Sí, pero también te voy a dar no sé, el pantalón, o también te voy a dar la chamarra o el suéter, que en este caso era la túnica o la capa. Entonces, lo que Cristo quería decirnos aquí realmente, el significado de esto era que, aunque parecía exagerado, podíamos calmar el conflicto dando más de lo que nos estaban pidiendo, dar más de lo requerido. Y es algo que no es normal, no es natural, y que cuando lo hagamos, y si alguien lo ha hecho, o sea, deja como que hasta sorprendido a la otra persona. Luego en el 41 nos habla de que si nos pide, aquí ya hablamos de la milla, de que si nos pide cargar una cosa, una milla, nosotros la llevemos 2 millas. Y dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Entonces, aquí nos está diciendo que, o sea, aquí los romanos, el contexto de esto era que un romano podía llegar y decirle a un judío que lo ayudara. En este caso era totalmente con los soldados, o hablando de alguien del ejército, podía llegar y decirle, oye, tú sabes que estoy llevando esto y tú me vas a ayudar a llevarlo 1 milla, ¿no? Y lo que enojó a los judíos cuando Jesús dijo estas palabras es que nadie aseguraba que al terminar esa milla otro romano llegara y le dijera, ahora me vas a ayudar a mí a llevar mi carga 1 milla. Y cuando leía sobre esto decía que, o sea, agarraban a cualquier judío que vieran en la calle y no era como que le preguntaban, oye, no tienes nada que hacer, oye, no tienes un compromiso o cualquier otra cosa, porque imagínense que esa persona tal vez fuera a alguna fiesta, ¿no? Tenían ciertas diferentes fiestas entre ellos, pero si en ese momento el romano le decía, tienes que llevar mi carga 1 milla, sin importar que tuviera que hacer más al rato o que estuviera haciendo en ese momento, él tenía que dejarlo ahí y llevar la carga de este soldado o de este militar 1 milla. Entonces aquí Cristo les está diciendo, te van a pedir que lleves 1 milla más, pero tú vas a llevarlo 2, o sea, vas a dar el doble. Y esta sí era una ley totalmente opresora, o sea, aquí los romanos tenían una actitud opresiva totalmente. Y esto causaba enojo, causaba ira, causaba resentimiento, porque todo esto era humillante para los israelitas, para los judíos, cuando ellos les pedían hacer estas cosas. Y milla, el original habla de milión, que son, o quiere decir que son aproximadamente 1000 pasos o 1 kilómetro, incluso puede llegar hasta 1,5 kilómetros. Por eso les decía, ya tenían que cargar algo de cierto peso por 1 kilómetro, pero si otro romano llegaba cuando terminaba ese kilómetro y les pedía lo mismo, ellos tenían que ir otro. Entonces, supongamos que aplicaban lo que Cristo decía, vas a llevar mi carga 1 milla, y él decía, ok, lo llevo, pero no lo llevo 1, te la voy a llevar 2.
y terminaban las dos millas y llegaba el otro soldado y le decía, ahora vas a llevar la mía. Y era volver a decir, te la voy a llevar y también te la voy a llevar una milla más. Entonces, toda esta explicación o profundización de estos versículos, cuando los israelitas lo escuchaban, era totalmente como revolucionario para ellos, porque ellos esperaban a un Mesías que se levantara en contra del gobierno romano. Ellos esperaban a un Mesías militar que pudiera liberarlos de la opresión de Roma, que pudiera levantarse en armas, literalmente armar un ejército con todos los israelitas y rebelarse contra el Imperio Romano, que es exactamente lo que todos los países han tenido. México tiene una revolución, Estados Unidos, muchos otros países tienen su historia de revolución, en el que se levantan en armas y dicen ya no más, ya no vamos a estar más bajo la opresión. Nosotros, por ejemplo, de España, y ahora se levantaban en armas, ¿no? Eso es lo que los judíos estaban esperando. Así es como ellos esperaban al Mesías, y eso es lo que ellos esperaban ver del Mesías. Entonces, cuando Cristo viene y les dice, no, si te dan en la mejilla, tú le vas a dar la otra. Si te pide, incluso ahorita volví a leer el versículo de la capa donde dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, si vienen y pelean contigo y te quitan la capa porque es algo legal, es permitido, pero lo hacen con esa intención de pelear, tú le vas a dar la otra. Y no solo eso, vas a dar una milla más cuando te pidan llevar la carga solo una. Era algo totalmente confrontador para los judíos, para los israelitas, para los rabinos, porque ellos enseñaban todo lo contrario. O sea, ellos se apegaban a que, bueno, si te están hiriendo un ojo, tú le vas a herir el otro también. Entonces era obvio que molestaba, era obvio que enojaba y que irritaba. Toda esta parte era bastante confrontadora, ¿no? Entonces, lo que Jesús quería decir y lo que estaba enseñando era lo mismo que el versículo 40. Dar más de lo que nos estaban pidiendo, dar más de lo requerido. Entonces, y no solo eso, sino no negar lo que nos estaban pidiendo, o sea, no negarnos a la opresión, por así decirlo, y eso es negarnos a nosotros mismos incluso. Así que la conclusión o el resumen de estos versículos del 38 al 42 es dar más de lo que se nos pide, e incluso es ser misericordiosos. Aplicamos la misericordia a aquellos que nos están pidiendo que demos más, ¿no? Ahora, también igual para ver como un panorama general, es que por ejemplo, aquí Jesús nos habla de personas que eran consideradas como enemigos. Entonces en el versículo 39 habla de personas que nos golpean y luego da como la respuesta o la solución específica a ese conflicto, a ese problema, que era dar la otra mejilla. En el versículo 40 era que nos presentan un pleito quitándonos una prenda, algo de nosotros, y la solución era darle la otra prenda también y quedarnos sin nada. Y en el versículo 41 el pleito o el problema era que nos obligaran o que los obligaran a cargar algo o hacer algo que no querían, y la solución era dar o ir con ellos una milla más. Las soluciones eran totalmente contrarias y confrontadoras de acuerdo a nuestros instintos naturales, porque ahora también aplicamos lo mismo, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, la segunda parte de esto, que es del 43 al 45, fue lo que me impactó, porque es como que Dios me dijo, bueno, ya sabías esta parte, ¿no? De que tienes que humillarte a ti mismo. No puedes responder con pleitos, no puedes responder con gritos, no puedes responder con venganza, ni haciendo lo mismo. Pero ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la raíz de que tú no contestes igual, ¿no? ¿Cuál es el principio de lo que tú vas a hacer? Entonces ese principio es el amor.
estos, cuando leemos los versículos 43 al 45, se dirige al principio que incita, estas respuestas aparentemente positivas. Porque podríamos decir, ay, son muy buenos, son muy morales, pero no es eso, no solo es eso, sino que es amor. La raíz de esto es el amor. Entonces, cuando leemos el versículo 43, y cuando Jesús dijo esto, pues los judíos, los rabinos, automáticamente como que recordaban la ley que decía todo lo contrario. Pero en esta parte, por ejemplo, el 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso que Jesús está diciendo está en Levítico 19:18 y dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Eso es lo que nosotros podemos leer en Levítico 19:18. Y la Torá, en realidad, o todo el Antiguo Testamento, jamás les pedía a los judíos odiar a sus enemigos, sino que habían ciertos versículos en el Antiguo Testamento que ellos los interpretaban de esa manera. También podemos leer Levítico 19:33 y 34, donde dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. O sea, aquí no solo estaba diciendo que amaran a su enemigo y que amaran a su prójimo, sino que también al extranjero iban a amarlo y que no iban a oprimirlo, ¿no? Entonces, no vemos en sí que el Antiguo Testamento o el Pentateuco pidiera que ellos odiaran a sus enemigos, aunque esto era algo natural. Es algo natural entre nosotros los humanos, y lo vemos aún ahora cuando escuchamos amigos o familiares hablar sobre eso, de que yo lo que escucho todo el tiempo es esto, no sé, tenía una amiga y de la nada me dejó de hablar, entonces pues como no me habla, yo no le hablo. El otro es de que como me tratas, te trato. Entonces si tú me tratas mal, pues yo te trato mal, si tú me tratas bien, pues yo te trato bien. O sea, no te voy a dar algo que tú no me estás dando. Yo así lo escucho, así lo he visto, así me lo han platicado, y es algo natural, o sea, es una respuesta natural de nosotros los humanos. Pero en cambio lo que la Biblia nos pide es amarlos, y va en contra de nuestra reacción natural. Por eso es un mandamiento. Si no fuera en contra de lo que nosotros queremos o pedimos, no fuera un mandamiento. Es como el amor. Dios nos manda a amar. Dios no nos puede mandar a sentir. O sea, ¿cómo lo explico? Un sentimiento no puede ser un mandamiento. Si Dios nos está mandando a amar, es porque es una acción y no exactamente algo que sentimos. Entonces, había ciertos versículos, bueno, ellos no lo veían así, pero había ciertas partes de la historia de ellos en los que Dios sí les mandó a ellos a matar a sus enemigos. Y antes de decir por qué, los voy a leer. Primero está Números 31:7, donde dice: y pelearon contra Madián, como el Señor lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. El otro versículo es Deuteronomio 7:2, y vamos a leer hasta el 5, donde dice: y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Se refiere a las naciones, esas naciones, ¿no? Y no emprenderás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para su hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos.
Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas de fuego. También está el Primera de Samuel 15:3, donde dice: Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La razón por la que Dios en estas partes de la historia manda a matar a sus enemigos, porque estas naciones eran enemigos de Israel, era para evitar que ellos se contaminaran con las religiones paganas que ellos tenían y con las culturas paganas que ellos también practicaban. No era necesariamente una expresión de odio. Nosotros tal vez no sabemos si a ellos les costó hacerlo. Tampoco puedo decir que sí porque no lo dice. Entonces, siempre es mejor no opinar de las partes en las que la Biblia no opina, porque ahí es donde caemos en falsas interpretaciones e incluso falsas doctrinas. Pero no era una expresión de odio, sino era más bien para evitar la contaminación de ellos. Entonces, esa era como que la parte en la que Dios les permitía odiar a sus enemigos, por así decirlo. Y es como yo les he dicho, cuando Dios nos manda a aborrecer lo que Él aborrece, aborrecer y odiar el pecado totalmente. Luego en el versículo 44 leemos sobre el amor a los enemigos, donde dice: Pero yo os digo, otra vez está el pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En esta parte incluso no dice ama a tu enemigo, sino ama a tus enemigos. Está hablando de algo plural, y aquí lo que Cristo quería resaltar era que no era necesario tener solo uno, sino que podíamos tener muchos, y esos muchos nosotros teníamos que amarlos. Pero el amor al que este versículo se refiere no es al amor filos, que es como un amor fraternal, no es al amor eros, que es un amor sexual o erótico, sino se refería al amor ágape. Este amor ágape es el amor divino, es el amor que Dios tiene hacia nosotros, y es el amor que Jesús pide de nosotros hacia los demás y hacia nuestros enemigos también. Este amor divino hace lo necesario para asegurar nuestro bien o el bien del objeto a cuidar. En ese caso pues somos nosotros o las personas. Y aquí regreso a la parte de que este amor es más una acción que un sentimiento. Por esa razón es un mandamiento. O sea, no es como que Dios nos dice: yo te estoy mandando a que sientas algo por esa persona. Él nos está diciendo, cuando dice yo te mando a amar, yo te mando a que actúes, a que hagas algo, a que demuestres lo que yo hice por ti. Y Dios nos demostró su amor así, dando. Él dio a su Hijo por nosotros pecadores, no lo merecíamos, ni siquiera merecíamos que Él volteara a vernos, y aún así lo hizo. Dio a su Hijo santo, sin mancha, perfecto, por un mundo totalmente pecador, desenfrenado, que jamás volteó a verlo, jamás lo iba a hacer, jamás lo buscó y jamás lo íbamos a buscar. Él vino primero, Él nos buscó primero y Él se entregó primero. Y por esa razón, y aunque no lo hubiera hecho, pero por esa razón tiene el derecho a nosotros de decirnos: ama a tu enemigo, porque Él amó a sus enemigos, que en este caso somos nosotros. Ahora, el versículo 45 habla de que seamos verdaderos hijos de Dios y dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y antes de adentrarme a lo que tengo acá, alguna vez las personas que son ateas, que no creen en Dios, a veces dan como que ponen en duda de si Dios existe, por qué existe el mal sobre la tierra y por qué le pasan cosas malas a las personas buenas. Y me impactó escuchar incluso a una persona que debatía con alguien que no creía en Dios, que era ateo, decirle que si él pregunta por qué le pasan cosas malas a las personas buenas, también tenemos el derecho de preguntar por qué le pasan
porque le pasan, cosas buenas a las personas malas, porque vemos todo el tiempo que personas malas son bendecidas aparentemente, son prosperadas, tienen muchas cosas, dinero, incluso les va bien, se ven felices, se ven en paz, tienen una familia bonita, unida, no lo sé, pero en su corazón pues hay maldad como en la de todos. O sea, no es algo raro, no es como que solo ellos son malos. O sea, nosotros también somos viles. La diferencia es que Cristo está en nuestro corazón y nos está cambiando, nos hizo nuevas criaturas. Entonces, amar a nuestros enemigos puede avergonzar a nuestro enemigo, pero este hecho de que avergüenza a nuestro enemigo no debe ser el motivo verdadero por el cual vamos a amar, porque entonces no es una intención sincera, no es una intención limpia, sino pues ya se vuelve una acción que hacemos con un interés de por medio, ¿no? La segunda cosa que podemos ver en este versículo es que el amor al enemigo no es que nos haga ser hijos de Dios, porque si no, esto iría en contra de la doctrina de la gracia, que no somos salvos por obras, sino por gracia, ¿no? Más bien quiere decir que debemos demostrar este amor ágape que Dios nos tiene hacia nosotros y que nosotros debemos tener hacia nuestros enemigos, y que de esta forma nosotros vamos a actuar como verdaderos hijos de Dios. Y leía un ejemplo donde un padre tiene a dos hijos, y se parece un poco a la parábola del hijo pródigo, porque este padre tiene dos hijos, y este padre es generoso, es bondadoso, es amoroso, es misericordioso, y puedes ponerle cualquier otro atributo que tú puedas pensar. O sea, este padre es un buen padre, ¿no? Entonces uno de sus hijos lo imita, es generoso, es amoroso, es misericordioso, es tolerante, es paciente, pero el otro hijo no lo es, sino que es codicioso, es rencilloso, le gusta pelear, es rebelde y no sé, cualquier otra cosa que igual quieras ponerle al hijo malo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, no es que el hijo rencilloso no sea su hijo, sino que no se parece a su padre y nadie va a creer que sea su hijo, ¿no? En cambio, el hijo que sí imita al padre, no es como que solo se va a parecer físicamente, sino que en sus acciones va a demostrar que es un verdadero hijo de esa persona, ¿no? Porque lo está imitando en todas las cosas buenas. Ese es un ejemplo que pudiéramos tener con el versículo 45 para no llegar a pensar que el amar a nuestros enemigos nos va a hacer ganar la salvación, porque no es así, no podemos ganar la salvación por obras. Luego vamos como a una tercera parte que es en que si solo amamos a los que nos aman, que es la parte fácil, ¿no? Y eso empieza en el versículo 46 donde dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces, incluso el 47 dice: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? No había ningún esfuerzo extra en amar a los que los aman. Y este versículo incluso creo que es el más sencillo, porque vemos a personas malas amando a sus hijos. O sea, incluso podemos ver a personas asesinos amando a sus hijos y defendiéndolos y cualquier cosa, pero pues odian a sus enemigos. Entonces, los que no son hijos de Dios, los que no tienen a Cristo, también pueden hacer esto, también pueden amar a su familia, a sus amigos, a los que los tratan bien, a los que han sido amables, a los que les han dado un vaso de agua. No es algo que requiera o que nos exija un esfuerzo extra a nosotros. Es algo normal, no estamos haciendo nada de más al amar a los que nos están amando. Entonces, Dios no quiere eso, porque eso es algo cómodo y no demuestra su carácter. ¿Sí se dan cuenta? Dios nos amó a nosotros que éramos enemigos, y Romanos dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y que éramos sus enemigos porque habíamos pecado. Entonces, amar a nuestros enemigos sí demuestra el carácter de Dios, a diferencia de amar solo a los que nos aman,
que en realidad está demostrando, reflejando lo que todos los demás hacen, incluso los que no tienen a Cristo, ¿no? No hay ningún esfuerzo de más. Entonces, el versículo 48, que es el último, y que en esta parte podemos ver donde Cristo nos pide ser perfectos, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y yo creo que cuando todos en algún momento hemos leído esto y lo leemos, incluso tal vez llegamos a sentir desesperanza, o sea, en la parte en la que, Señor, yo obviamente no soy perfecto, y si tú me estás pidiendo aquí que yo sea perfecto, nunca lo voy a alcanzar, jamás voy a llegar a cumplir con esto. Y es como que si Jesús les estuviera poniendo a ellos en ese entonces y a nosotros ahora a leerlo, como si nos exigiera cumplir algo demasiado alto, ¿no? Una norma demasiado alta que solo Él puede cumplir. Entonces, esto puede producirnos, como ya decía, desesperanza, porque pareciera que nos pidiera perfección, pareciera que nos pidiera que estemos sin pecado toda nuestra vida hasta morir, y eleva las expectativas de Cristo a una altura imposible de alcanzar. Y no solo eso, sino que alcanzarlo de forma perfecta, que es lo que Cristo sí hizo. Alcanzó la expectativa de Dios, que era imposible de alcanzar, pero no solo la alcanzó, sino que lo hizo de forma perfecta. Entonces, pareciera que eso es lo que nos pide a nosotros con este versículo, cuando dice que seamos perfectos como Dios es perfecto. Y de nuevo, va en contra de la doctrina de la gracia. O sea, no podemos ganarnos el favor de Dios con nuestras acciones, con nuestras obras, y mucho menos su salvación. Pero leía que, por ejemplo, en Levítico 19:2 habla de esto precisamente, y lo vamos a leer, y dice dice que serán santos. Ya no lo anoté aquí, pero ese es lo que quería decir en ese momento. Levítico 19:2, que si ellos imitaban a Dios serían santos. Entonces, esta parte de ser santos iría también en contra de nuestra naturaleza. Bueno, vamos a leerlo, ya lo tenemos aquí. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Está hablando de un tiempo futuro, aunque también está hablando de un mandamiento. No es como que yo les prometo que van a ser santos y por eso no se van a esforzar, sino que a medida que ustedes se esfuercen, ustedes van a llegar a ser santos. Eso es lo que Dios quiere decir, lo que Cristo quería decir, que si nosotros hacíamos todo esto, que si dábamos la mejilla, que es el contexto que leíamos, si dábamos la otra mejilla, si dábamos la otra prenda, y si caminábamos una milla más, nosotros llegaríamos a ser perfectos. Si amábamos a nuestros enemigos, si orábamos por ellos, y no solo eso, si los tratamos bien, vamos a llegar a ser perfectos como Dios es perfecto. Y hace unos meses escuchaba a un hermano que explicaba esta parte de cuando Cristo pide eso, que es como cuando un bebé nace y en los primeros meses hace cosas de bebé. No se le puede exigir a un bebé de 0 a 6 meses que camine, que corra, que hable, que juegue, que recoja algo, porque obviamente no lo puede hacer. Lo único que puede hacer es alimentarse, pedir su comida, su alimento, que es la leche, ir al baño. Bueno, no, en este caso no es ir al baño, sino hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, cuando Cristo dice sean perfectos, es como que hagan las cosas de acuerdo al nivel de madurez en el que están. Ahora, por ejemplo, podemos poner a un niño de 6 años que ya puede lavar un vaso, no todos los trastes, pero puede lavar su vaso, puede ayudar a recoger un plato, puede ayudar a limpiar una mesa, incluso puede ayudar a barrer. Obviamente no lo va a hacer como nosotros, pero
son cosas que ya puede hacer de acuerdo a su capacidad y que se le van a pedir que haga, porque pues en una casa todos debemos colaborar, ¿no? Entonces es una obligación de cada integrante de la familia. Así que siendo una obligación, si uno lo hace, estamos siendo perfectos. Tal vez no lo hagamos sin ningún error, pero lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces a eso se refiere Cristo cuando dice sean perfectos. Por ejemplo, tienes un mes de haber creído en Cristo. Bueno, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues tener fe, creer. Incluso creo que todos podemos testificar esto, que en los primeros meses pareciera que Dios nos da unas fuerzas increíbles para poder vencer todo, no enojarnos, no contestar, no gritar, no pelear, amar a nuestro enemigo. Las cosas que se deben hacer en ese nivel de madurez que estamos es lo que debemos hacer, y así es como somos perfectos. No necesariamente que lo hagamos sin ningún error, ¿no? Como que si dibujáramos un cuadrado y que no se nos fuera ninguna línea arrugadita, o que si pintáramos algo y que no nos saliéramos de la línea ni un milímetro. No, sino que de acuerdo al nivel de madurez en el que estamos, hagamos lo que se supone que debemos hacer. Por ejemplo, Pablo dice que cuando somos recién nacidos en Cristo, anhelemos la leche espiritual, y eso era lo que se predicaba el programa pasado. Primero, anhelar la leche espiritual. Conforme vamos creciendo, ya no comemos solo leche, sino ahora comemos o nos alimentamos, bebemos solo leche, sino ahora nos alimentamos de un alimento más sólido, que en el caso de los bebés podría ser una papilla, luego una sopa, y luego ya puede comer carne, ¿no? Y luego Pablo se refiere específicamente a que luego anhelen la carne, ¿no? De la palabra, porque es un alimento. De esa forma es a lo que se refiere ser perfectos. De acuerdo al nivel de madurez en el que estamos, es como nosotros nos vamos a comportar, nos vamos a dirigir, nos vamos a portar, ¿no? A eso se refiere. Y no se trata exactamente, como ya dije, de algo que ya hayamos logrado, sino es la meta a la que Dios quiere que nosotros lleguemos. Entonces, la conclusión de todo esto, del versículo 39 al 44, que habla de dar más de lo que se nos pide y de amar a nuestro enemigo, es que en lugar de demandar nuestros derechos, debemos cederlos. Y esto es lo que me cimbró a mí personalmente, porque es algo que yo exigía. Por ejemplo, no se me respeta, ¿no? Entonces yo exijo respeto porque soy una persona, y como persona, como ser humano, merezco respeto, ¿no? Entonces, pues si lo estoy exigiendo es porque no se me da. Pero lo que Cristo nos está diciendo es que, ok, no se te da respeto, no lo exijas, o sea, no lo pidas ni te enojes, sino que si tú quieres respeto, entonces da respeto. Aunque no te lo den, tú dalo. Si tú quieres amor y no te lo dan, no lo exijas, sino tú da amor. Eso es lo que Cristo nos estaba diciendo. No exijas lo que quieres, sino mejor dalo tú, porque eso es lo que yo te estoy pidiendo de ti. Y aunque es algo antinatural, por así decirlo, algo que va en contra de nuestra naturaleza humana, yo te doy las fuerzas por medio de mi Espíritu Santo para que puedas hacerlo. Y es algo total y sumamente difícil. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, porque cada vez que alguien nos insulta, nosotros vamos a insultar. Cada vez que alguien nos agreda, nosotros vamos a agredir. Cada vez que nosotros nos sintamos ofendidos, nosotros vamos a ofender. Y por eso no es con nuestras fuerzas, y no solo con nuestras fuerzas, sino no es con nuestra capacidad, es con el poder que tenemos, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, nos da ese poder para poder cumplir los mandamientos y la ley que Dios nos está dando. También nos quiere, lo que Jesús quería decirnos es que es más importante impartir justicia y misericordia que demandarla. Y esta es una de las declaraciones más radicales que Jesús hizo, que Jesús dijo, y que también hizo. Cuando Él fue a la cruz, lo golpearon, lo humillaron, le escupieron, y Él jamás regresó con lo mismo, con la misma acción, ¿no? Entonces, incluso podría ser también esta parte de contestar de una manera totalmente pacífica.
como por ejemplo cuando él está ante un concilio y ya lo están juzgando para ser crucificado, uno de los sacerdotes le da una cachetada y él literalmente no regresa la otra mejilla, pero le pregunta si él tiene alguna prueba de las acusaciones que él está diciendo, y que si la tiene, pues entonces que las demuestre. No contestó, y yo hasta puedo asegurar que ni siquiera contestó de una forma arrogante, porque Cristo jamás fue arrogante. Entonces a eso se refiere Cristo, a que nosotros vayamos en contra de nosotros mismos. Luego del versículo 43 y el 44 nos habla que cuando nos manda a no tomar represalias, nos libra de tomar la justicia en nuestras propias manos, y nos hace dejar esa justicia en manos de Dios. Él nos está diciendo que no seamos nosotros los que busquemos esa justicia, los que hagamos justicia. Y es muy común ver ese tipo de películas, incluso ver que le hicieron algo a alguien y él por sus propias fuerzas o por su propia capacidad y medios busca venganza y justicia, ¿no? Pero él aquí nos está diciendo que aunque tal vez sea lícito, aunque tal vez en esa ley hubiera sido permitido, él nos está diciendo no lo hagas porque yo lo voy a hacer. Y también nos pide en estos versículos 43 y 44 que si amamos a los enemigos, vencemos el mal con el bien. Y fue un versículo que Dios me estuvo dando a través de Romanos 12:21, donde dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que con el bien venzamos el mal. Pero los siguientes versículos me gustaron y me impactaron porque no le había prestado atención, pero habla precisamente de todo lo que hemos hablado hasta ahorita, y dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí me impactó porque no solo nos dice ama a tu enemigo, sino hazle bien a tu enemigo. O sea, si él te está dañando, te está maltratando, tú no hagas lo mismo. O sea, tú contéstale de la forma totalmente contraria. Dale de comer, dale de beber, abrígalo, dale refugio, no sé. Eso es lo que Cristo nos está diciendo, que demos un paso más, que salgamos de esa zona de confort y vayamos más allá de lo que naturalmente haríamos. Y creo que incluso podemos meter aquí el versículo que dice que si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y siga en pos de mí. En otros evangelios, cada evangelio lo dice de forma diferente, que cada día tome su cruz. O sea, todos los días nosotros vamos a decidir negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos es no responder a la ofensa, al agravio, la agresión, la humillación, sino contestar, no solo no contestar, sino responder de una forma totalmente contraria, que va a dejar ver el carácter de Dios en nosotros. Y de esa manera estaremos nosotros venciendo el mal con el bien. Estaremos cumpliendo con lo que Dios nos dice, y entonces sí podremos decir que somos dignos de ser llamados sus hijos, porque esa es otra frase que menciona en uno de los evangelios, que dice: si alguno quiere ser digno de mí, tome su cruz y siga en pos de mí. Entonces, también como conclusión, podemos ver que si amamos a nuestros enemigos, y no solo eso, si los tratamos bien, demostramos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y es tal cual, literal, porque humanamente, naturalmente no lo haríamos, y ya lo repetimos, ¿no?, a lo largo de todo esto. Pero quiere decir que hay alguien dentro de nosotros que está haciendo todo lo contrario, que nos está diciendo: ok, tú responderías con un golpe, no lo hagas. Y no solo eso, esa persona sabe que nosotros responderíamos con lo mismo, con agresión, con ofensas, con insultos.
Y al ver que no lo hacemos, ni siquiera nos va a ver a nosotros, va a ver a Cristo. Él va a ver a Jesús en nuestras vidas. Y yo creo que incluso me atrevo a decir que podría ser una de las mayores evangelizaciones que podríamos hacerle a las personas. Entonces, solo los que se entregan totalmente a Dios y a sus mandamientos pueden hacer esto, porque solo Dios puede librarnos de nuestro egoísmo natural. Nadie más puede ayudarnos a negarnos a nosotros mismos si no es Dios. Y leía una frase de un predicador que me gusta cómo explica, y decía que vivir y entregarse a lo que dice la Biblia totalmente no es cristianismo radical, es cristianismo básico. Y me cimbró porque a veces cuando nosotros decimos, no hermano, es que la Biblia no dice eso y por eso no lo voy a hacer, vemos al hermano como que, wow Señor, qué espiritual, qué radical, no, súper maduro. Pero no es así, eso es lo que Dios pide, es como el nivel básico de todo cristiano, pero ni siquiera eso hacemos, y eso es lo que quisiera que viéramos. Ni siquiera lo básico podemos llegar a hacer, porque ni siquiera yo lo hago. Entonces Dios no nos está pidiendo nada difícil. Incluso hay versículos que hace poco lo leí porque yo le dije, Señor, es demasiado difícil lo que estás pidiendo, y al día siguiente leí un versículo que decía que mis mandamientos no son difíciles, yo no les pido nada difícil. Y no me acuerdo qué más decía, pero sí me cimbró, me confrontó muchísimo, porque me estaba diciendo, Carolina, no te estoy pidiendo nada difícil, simplemente te estoy pidiendo lo básico, lo fundamental. Así que como que no me vengas con estas cosas. Así sentí como que si Dios me lo estuviera diciendo, porque no quería negarme a mí misma precisamente. Y para terminar, y quisiera que nos quedáramos con esto, debemos confiar en que es el Espíritu Santo en que nos ayudará, nos va a ayudar a amar a nuestros enemigos, aunque no sintamos amor. El amor no vamos a sentirlo, sino más bien vamos a demostrarlo. El amor es una acción y no un sentimiento. Entonces, hermanos, terminamos con esto. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Como ya lo dije, hermanos, fue de bendición para la mía. Confrontó mi vida, pero también me dio esperanza, porque podemos ver cumplida esta parte que lo mencionaba hace rato. No se trata de algo que ya hemos logrado, sino se trata de la meta que Dios quiere que alcancemos, y podemos ver incluso cuando Dios dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Has sido instruido bajo la poderosa palabra de Dios. Él te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Has escuchado Derribando Fortalezas. Dios te bendiga.